Hola querida Iglesia Bautista, Maná del Cielo, nos da mucho gusto saludarles por este medio y en verdad nos gozamos en saber que usted ha seguido avanzando en la lectura en el programa Leamos la Biblia Juntos. Es muy importante la labor que los pastores debemos hacer en cuanto a pastorear a la iglesia hacia la palabra del Señor. Si no pastoreamos a la iglesia hacia la palabra del Señor, no estamos cuidando de la iglesia, porque el pastorado humano, solamente del cuidado de uno de hombre, no es suficiente para guardar a las ovejas, pues dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera más clave con la cual los pastores podemos guardar y cuidar a la iglesia es precisamente enseñarles la palabra, instarles a que lean la palabra, llevarles a la palabra. Los ministerios no pueden ser ministerios sustentados si no están en la palabra. A veces la alabanza, los maestros, los sugieres, pues tienen capacidades de servir, pero ¿dónde va a estar su verdadero potencial? Que estén en la palabra. Porque si no, son, como dijo el apóstol Pablo en Corintios 13, son solamente címbalos que retiñen sonido, pero ruido nada más. No hay esencia interna. Si no hay amor, no hay esencia interna, y el amor es Dios, Dios es amor. Entonces es la palabra lo único que nos puede ayudar a crecer. Sin la palabra no entendemos lo que hacemos. No entendería el concepto o el llamado de ser pastor si no es la palabra la que me está educando y me está haciendo crecer. Entonces, normalmente hoy en las iglesias, bueno, y de muchos años, sirven en muchos ministerios, muchas gentes, pero no tienen la palabra, no tienen disciplina, no tienen crecimiento, pero yo sé que ustedes no son así. Por eso felicito al pastor Ramiro por estarles instando a que vengan a la palabra, a que lean la palabra, a que escuchen la palabra, a que estudien la palabra, a que comenten la palabra, a que compartan la palabra, a que enseñen la palabra a sus hijos. ¿En dónde radica el pecado del hombre? En menospreciar la palabra del Señor. Esto le pasó al rey David cuando él pecó con Betsabé, robándole la mujer a Urías Eteo, uno de sus mejores siervos. Fue porque olvidó la palabra, menospreció la palabra, menospreció la presencia del Señor. El reclamo que le hace Dios en segunda de Samuel capítulo 12, en el verso 7, le dice, perdón, en el verso 9, dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué? Él nunca hubiera pecado si no hubiera tenido en poco la palabra del Señor. El pecado no es grave en sí en lo que se hace, aunque es grave y es malo. Pero el problema está en que tenemos en poco la palabra. A veces pensamos que qué aparatoso es un adulterio, qué aparatoso es que alguien robe o mienta. Más terrible es tener en poco la palabra. No sucede un pecado sin antes haber menospreciado la palabra. Adán y Eva menospreciaron el consejo. Adán y Eva menospreciaron la presencia del Señor. Dos cosas pasan cuando uno peca. Menospreciaste, la palabra de Jehová. Y número 2, dice en el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Menospreciar la palabra es menospreciar la presencia de Dios. Entonces, si tienes en poco la palabra, tienes en poco la presencia de Dios. Por eso no hay ánimo para ir al culto de oración, por eso no hay ánimo para estudiar la palabra, porque la tenemos en poco,
puede más el celular, las horas en Netflix, pueden más otras tareas que no me comprometan dentro de lo espiritual. Aunque sin darnos cuenta estamos cayendo en un manto espiritual oscuro, diabólico, demoníaco, porque Satanás no quiere que escuchemos la palabra. Él quiere pastorearnos con mentiras y nosotros le facilitamos mucho el camino cuando no estamos leyendo la palabra. Oseas capítulo 4, dice en el verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué tan grave es que nos perdamos de la palabra? Si nosotros menospreciamos la palabra, el Señor se olvidará de nuestros hijos. Y no es precisamente la bendición que siempre queremos para nuestros hijos. Estamos buscando bendición y bendición para nuestros hijos, pero no queremos la palabra. ¿Cómo es posible que queramos bendición para nuestros hijos, pero no querramos la palabra del Señor? Entonces, el efecto que nosotros estamos haciendo es poner en riesgo la vida de nuestros hijos cuando nosotros estamos menospreciando la palabra del Señor. La esencia de la palabra del Señor nos lleva verdaderamente a temer a Jehová, a temer su nombre. Dice en Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios te mando. ¿Para qué? ¿Cuál es el móvil? Dice, para que los enseñes, para que los pongas por obra en la tierra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿En qué consisten los mandamientos del Señor? En que amemos al Señor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar la palabra es amar al Señor. Menospreciar la palabra es menospreciar al Señor. ¿En qué consiste el grave pecado de la humanidad? En que no amamos al Señor, por tanto no creemos al Señor, por tanto no nos importa su presencia. No es posible que un cristiano viva sin leer la palabra. No es posible que un cristiano verdadero no tenga gusto, no tenga apetito por lo espiritual. Te felicito, porque yo sé que tú sí tienes apetito por lo espiritual y sé que te sujetas a tu pastor y sé que te sujetas a los programas de la iglesia, porque esos programas están en Dios buscando tu crecimiento. Que el Señor te bendiga. Se despide de ti el pastor Israel Lozano Flores y deseamos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, enviarte un gran saludo y una gran bendición en el nombre de Jesús, y continúa leyendo la palabra. Iglesia Bautista El Buen Pastor te envía un gran saludo y agradecemos también de cuántas maneras ustedes han sido de bendición para nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde.